Bueno, el otro tema que quería conversar con ustedes también es sobre vacunas. En vacunas tenemos que recordar algunos principios, algunos conceptos básicos también. ¿Qué es una vacuna? La vacuna son suspensiones de microorganismos vivos, pueden ser bacterias, pueden ser virus, que pueden estar en inactividad a través de procesos químicos o físicos que se han hecho o simplemente muertos. Puede ser también que estén solamente fracciones de los mismos, algunas partículas de proteínas, algunos polisacáridos, que cuando se administran al niño o al ser humano, van a inducir, y esto es lo más importante, que la persona que lo recibe tenga una respuesta inmunológica que va a prevenir una enfermedad determinada, ¿no? Un poco la historia de la vacuna, es muy interesante esto de cómo se originó las vacunas. Y ahí he puesto solamente algunos hitos, si podemos llamar así, de la historia de las vacunas, desde Edward Jenner en el año 1796 hasta la actualidad, ¿no? Que ya se están hablando pues de vacunas del futuro en realidad, ¿no? Es interesante la historia de las vacunas. En el tiempo de Edward Jenner, cuando él era estudiante de medicina, era muy conocido en el lugar donde él vivía que las personas que tenían la viruela de las vacas o la enfermedad de las vacas, como lo se llamaba en esa época, no tenían la viruela, la enfermedad de la viruela humana. Es decir, las mujeres, por ejemplo, que ordeñaban, ¿no?, a las vacas, por lo general de vacas infectadas, ¿no?, que tenían la enfermedad de la viruela, estas vacas se contaminaban pues, por el ordeñamiento y tenían lesiones en sus manos y otras partes del cuerpo. Y era Vox Populi en esa época que estas mujeres pues estaban virtualmente protegidas para contraer la enfermedad de la viruela humana que pues mató a muchísima gente, ¿no?, en esta época. Entonces Edward Jenner se propuso de alguna manera hacer un experimento que si lo hubiera hecho en esta época definitivamente no hubiera sido aprobado por ningún comité de ética, ¿no? ¿Qué hizo Edward Jenner? Él trabajó con un joven, con un adolescente de 18 años y dijo, bueno, vamos a probar si efectivamente esto es verdad. Así que él inoculó, vamos a decir así, estas lesiones de estas mujeres infectadas que eran ordeñadoras de vacas, que tenían la enfermedad de la vaca, ¿no? De las lesiones que tenían, pues las inoculó en este joven, y el joven hizo pues la enfermedad, ¿no?, de la vaca. Y luego que el proceso terminó, esperó 3 semanas aproximadamente, 3 semanas a 4 semanas, hizo una segunda inoculación en este mismo adolescente, y esta vez sí inoculó lesiones de seres humanos que tenían la enfermedad de la viruela humana. Y bueno, esa es la historia, ¿no?, de las vacunas. ¿Qué sucedió? Obviamente que este adolescente no hizo la enfermedad, no hizo la enfermedad de la viruela humana. Y con esto se sentó la base, ¿no?, de que definitivamente al introducir pues eh, estos agentes producían un efecto en el organismo que era de tipo protector, ¿no?, ante la enfermedad. Luego, pues la evolución ha sido importante, lenta al inicio. Pasteur en el año 85 utilizó por primera vez una vacuna para la rabia, una enfermedad que obviamente no es una enfermedad pues de la dimensión, ¿no?, mundial de la viruela, pero también demostró los principios de género, ¿no? Luego tenemos ya en el año 88, en 1888, sobre la difteria, Calmette y Guerin en el año 1906 de la BCG, hasta el año 1987, como uno de los hitos principales en la que se eh, crea la vacuna para hemófilos influenza. Concepto de inmunidad. ¿Qué es la inmunidad? Es la capacidad que tiene el organismo para poder resistir, para poder defenderse de la agresión de agentes extraños. Muchas veces obviamente pues el organismo actúa contra antígenos propios, ¿no?, debido a que no los reconoce como tal. La inmunidad puede ser activa y esta se conoce pues la que utilizamos con las vacunas,
ya que estas vacunas van a originar lo que se conoce como memoria inmunitaria, van a formar anticuerpos protectores contra el antígeno al que es expuesto. Se forman anticuerpos y se crea pues memoria inmunitaria, de modo que cuando se expone verdaderamente a la gente, pues le confiere la protección que estamos esperando. Por otro lado tenemos la inmunidad pasiva. Estos son anticuerpos que no se producen en la misma persona, ¿no? Acá sí. En la inmunidad activa es el mismo organismo el que genera los anticuerpos protectores. Sin embargo, en la inmunidad pasiva no ocurre así. Los anticuerpos que se producen, ¿no? Se producen en el cuerpo de otra persona. Por ejemplo, los lactantes. La madre, a través de la placenta, le va a transferir los anticuerpos correspondientes, ¿no? Para las diversas enfermedades a las que ya ha estado expuesta. Pero estos anticuerpos van a desaparecer, lógicamente, pues a tiempos variables. Se habla de 6 y 12 meses de edad, dependiendo, lógicamente, de qué tipo de anticuerpos se trate, ¿no? Otra forma de obtener la inmunidad pasiva también es dándole pues anticuerpos a través de lo que se llama las gamma globulinas, la cual es suministrada por un médico y cuya protección también es temporal. Aquí podemos hablar de los sueros, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos gamma globulinas para algunas enfermedades también. Dentro de las que más se conoce tenemos, por ejemplo, para tosferina, para difteria, para tétanos, ¿no? También sueros que se han producido para el tratamiento de animales o de accidentes o envenenamientos ponzoñosos, por ejemplo, para arañas, para serpientes también, ¿verdad? Es decir, son sueros o anticuerpos que se han producido en otros organismos, ¿no? Y que se le aplica, pero el asunto es que la protección que ofrece es una protección temporal, a diferencia de la vacunación activa que nos va a producir una protección más permanente. Tenemos que recordar que las vacunas, hay distintos tipos de vacunas. Las vacunas vivas, con agentes vivos atenuados, es decir, que se han conseguido a través de modificación del virus o la bacteria responsable de la enfermedad a través de procedimientos físicos o químicos, y las bacterias inactivas, que contiene el virus, la bacteria, pero muerto o inactivado o tal vez hasta una parte de él. Este concepto de vacunas vivas, atenuadas e inactivas tenemos que conocerlas muy bien porque es importantísimo. Debemos saber qué vacunas tienen componentes vivos atenuados y qué vacunas tienen componentes inactivos. Esto es importante. Si no, vamos a ver que pueden ocurrir accidentes, algunas veces mediáticos, como ha ocurrido en nuestro país, ¿no? Miren, acá tenemos vacunas vivas atenuadas. Por ejemplo, ¿cuáles son las vacunas vivas atenuadas? Que contienen virus: sarampión, rubeola, polio oral, antiparotiditis, ¿no? Y varicela zoster. Todas estas vacunas tienen agentes virales atenuados. ¿Cuál es el principio aquí que quiero dejar? Que estas vacunas teóricamente podrían producir la enfermedad, ¿no? Porque son agentes vivos. Están ahí un poco mansitos, pero son agentes vivos. Y si los aplicamos, por ejemplo, estas vacunas en niños inmunodeprimidos, podrían hacer la enfermedad. Por eso es que están contraindicados, ¿no? Esto es lo que ha sucedido en nuestro país con precisamente la vacuna de polio oral. Se ha tenido que producir un cambio, ¿no?, en el esquema nacional de vacunación, precisamente por algunos casos que ocurrieron de polio asociado a la vacunación con este agente oral. Entonces, aquí pues hubo algún tipo de repente problemas en el sentido de que los pacientes que hicieron polio acá en el Perú, ¿no? Ustedes saben, hace 2 años, 3 años atrás, hubo un problema, ¿no?, con algunos niños que hicieron la enfermedad, pero que pues no estaba indicado colocarles este tipo de vacuna porque tenían problemas de inmunidad
de deficiencias inmunitarias y por esa razón se produjo la enfermedad, ¿no? Pero bueno, tenemos también agentes bacterianos vivos, atenuados, y esto está, por ejemplo, en la vacuna de la BCG y en la de tifoidea oral. Por otro lado, tenemos las vacunas inactivadas. Estas son, pues en teoría, más seguras, ¿no? Son virus o bacterias muertas totalmente, no va a ocurrir absolutamente nada, son seguras. Dentro de los virus tenemos, por ejemplo, la de influenza, la de polio, pero por vía parenteral o inyectable, la rabia, la hepatitis A, y dentro de las bacterias tenemos la tosferina o de pertussis, de tifoidea y de cólera. También tenemos vacunas fraccionadas, en la que solamente se encuentran algunas subunidades nada más de la gente. Por ejemplo, eso ocurre en el caso de la hepatitis B. Tenemos solamente acá pues el antígeno de superficie, ¿no? de la hepatitis B. En influenza ocurre lo mismo. En pertussis, en la celular, hay solamente algunos componentes proteicos nada más de la gente. En la de tifoidea B y en los toxoides para difteria y el tétano también son solamente algunos componentes nada más. Otro de los conceptos que tenemos que conocer bien es esto de vacuna monovalente, vacuna polivalente. ¿A qué se refiere, no? La vacuna monovalente solo tiene un serotipo de un microorganismo específico. En cambio, la polivalente es la vacuna que tiene varios serotipos. Por ejemplo, la antigripal trivalente tiene 3 serotipos. La polio también tiene 3 serotipos, ¿no? La antineumocócica, bueno, hay heptavalente, etcétera, ¿no? Entonces, decavalente, ahora ya está 13 valente también. Y a eso se refiere, ¿no? Son vacunas polivalentes, pero del mismo microorganismo. En cambio, las vacunas combinadas son vacunas que tienen 2 o más antígenos de microorganismos diferentes. Por ejemplo, tenemos el caso de la DPT. Acá tenemos, en el caso de la DPT, tenemos el toxoide, ¿no? De la difteria, el toxoide tetánico y tenemos las células enteras de pertussis. Son 3 antígenos aquí. Entonces no confundamos una vacuna combinada con una vacuna polivalente. Aquí se trata de microorganismos distintos, mientras que acá son simplemente serotipos, varios serotipos, pero de un mismo microorganismo. También tenemos que reconocer o saber a qué llamamos vacuna conjugada y que es una vacuna recombinante. La vacuna conjugada es la combinación del antígeno, que por lo general es un mucopolisacárido, con proteínas transportadoras. Cuando unimos este mucopolisacárido a una proteína transportadora, estamos hablando de una vacuna conjugada. ¿Y cuál es el objetivo de añadir una proteína transportadora? Que se genere mejor la respuesta inmunológica, sobre todo en el niño menor de 2 años. Ejemplo de este tipo de vacunas, tenemos la vacuna para neumococo, para meningococo, tal vez esta no la sepan, pero está en otros calendarios de otros países, y para Haemophilus influenza del tipo B. Y la vacuna recombinante son vacunas compuestas por partículas proteicas, ¿no? Que son producidas en las células huésped, por lo general levaduras, en la que se ha insertado, ¿no? por técnicas recombinantes de ADN el material genético responsable de su codificación. ¿Qué vacunas son de este tipo? Tenemos la vacuna contra la hepatitis B y contra la tifoidea. Otro concepto también que debemos conocer son los eventos supuestamente atribuidos a la vacunación o inmunización, lo que se conoce como con la sigla de ESAVI. ¿Qué cosas son los ESAVI? Es todo cuadro clínico que presenta una persona luego de recibir una
una vacuna que puede ocasionar preocupación y que es atribuible supuestamente a la vacunación o inmunización. Estos efectos que ocurren, este cuadro sintomático que ocurre en el niño, simplemente implica una relación temporal, es decir, se colocó la vacuna y post vacuna ocurrió el cuadro clínico. No necesariamente implica una relación de tipo causa-efecto. Esto también tenemos que tener bastante claro, ¿no? Tal vez las vacunas que más preocupan, ¿no?, por sus efectos adversos son las vacunas de la pentavalente y de la DPT celular, ¿no? Son las que más efectos pudieran ocurrir asociados a la vacunación. Es importante también saber a qué llamamos esquema nacional de vacunación. Vamos a presentar brevemente, ¿no?, este esquema. Es un esquema cronológico, secuencial para la administración de las vacunas, que ha sido aprobada, ¿no?, de manera oficial como parte de la política del Estado, ¿no?, para controlar las enfermedades prevalentes, la cual pues tiene la obligación, ¿no?, de garantizar que existan todas las vacunas, que estén todos los insumos necesarios para que se pueda aplicar este esquema nacional, ¿no? Es obligatorio su aplicación de este esquema a nivel nacional, tanto a nivel privado, público, del sector salud. Y aquí tenemos algunos problemas porque el Estado debe procurar que todas las vacunas del calendario puedan ser suministradas a los niños, pero lamentablemente pues hay algunos desabastecimientos y deficiencias que hacen que el calendario vacunal se modifique muchas veces, ¿no? Entonces miren acá cómo en el calendario vacunal se establecen grupos objetivos de vacunación, y acá tenemos que un grupo objetivo importante son los niños menores de 1 año, obviamente, ¿no? Estos son un grupo clave, ¿no? En el recién nacido está establecido que deben colocarse 2 vacunas, que es la BCG y la hepatitis B. A los 2 meses, miren acá cuántas vacunas son. Es la primera dosis de pentavalente, la primera dosis de polio inactivada, inyectable, la IPV. Ha significado un cambio porque antes se colocaba la polio oral, la primera dosis de vacuna contra rotavirus y la primera dosis de antineumocócica. En realidad son 4 vacunas, ¿no?, que se debe colocar a los 2 meses. A los 4 meses el calendario básicamente es el mismo, es la segunda dosis de todas las anteriormente mencionadas, ¿no? A los 6 meses, acá sí hay cambios. A los 6 meses se pone la tercera dosis de pentavalente y dosis única de polio oral. Resumiendo entonces, tenemos 3 dosis de pentavalente, tenemos 2 dosis de polio inyectable a los 2 y 4 meses y tenemos la tercera dosis de polio oral. Rotavirus solamente se coloca a los 2 meses y a los 4 meses, y la vacuna para neumococo a los 2 meses la primera dosis y a los 4 meses la segunda dosis. Esto es en niños menores de 1 año. En el grupo de 7 meses a menos de 24 meses se debe colocar a partir de los 7 meses, no dice a los 7 meses, sino a partir de los 7 meses dentro de este grupo de edad, la primera dosis de influenza, y la segunda dosis de influenza debe colocarse al mes de la primera dosis. Ojo, no es a los 7 meses, es a partir de los 7 meses. Es decir, debe ocurrir hasta antes de menos de 2 años, ¿no? Puede colocarse esta vacuna. En los niños de 1 año se coloca la primera dosis de SPR, sarampión, papera y rubiola, y la tercera dosis de antineumocócica, que se ve colocado la primera a los 2 meses, la segunda a los 4, y la tercera corresponde ya al año de edad. En niños de 1 año
a menos de 2 años que no ha sido vacunado previamente por neumococo, se debe colocar solamente 2 dosis de vacuna, no las 3, ¿verdad? Si al año de edad no se ha vacunado para neumococo, entonces debo colocar solamente 2 vacunas nada más, con un intervalo de 2 meses, ¿no? A los 15 meses sí ya le corresponde la vacuna de la antiamarílica. Y a los 18 meses, este también es una edad importante, no se le da a veces eh, el énfasis que debería dársele. Aquí tenemos ya la segunda dosis de sarampión, papel y rubiola. La primera era a los 12 meses, ¿verdad? A los 12 meses era la primera dosis, la segunda es a los 18 meses. Aquí colocamos ya los primeros refuerzos, 18 meses, entonces ya pensemos en refuerzos, preguntemos por los refuerzos. Vamos a colocar el primer refuerzo de antipolio oral, no parenteral, y el primer refuerzo de vacuna DPT. En realidad, la DPT lo colocamos dentro de la pentavalente, ¿no? Por eso es que acá se pone refuerzo de vacuna DPT. No aparecía ninguna vacuna DPT antes, ¿no? Pero se entiende que está dentro de la pentavalente. Ahora, en los niños de 2, 3 y 4 años que tienen comorbilidad, debe colocarse, ¿no?, una dosis de influenza y una dosis de antineumocócica. Cuando hablamos de comorbilidad, estamos hablando de niños que tienen alguna patología respiratoria, como asma, como diabetes, ¿no? En fin. Y en niños de 4 años, también este es un periodo importante que tenemos que vigilar. De 4 años a menos de 5 años, debe también haberse colocado el segundo refuerzo, miren, de la DPT y el segundo refuerzo de antipolio oral. Entonces, estos hitos de 18 meses y 4 años a veces los olvidamos. Aquí es donde tenemos que preguntar por los refuerzos. 2 refuerzos hay a los 18 meses, de DPT y de APO, polio oral. Y a los 4 años tenemos el segundo refuerzo de estos mismos, de DPT y de APO también. Entonces no se olviden, porque a veces pensamos que solamente hasta el año nomás se vacunan los niños, ¿no? Tenemos que ver en el calendario vacunal. Es importante, ¿no?, supervisar los 18 meses y los 4 años. El Esquema Nacional de Vacunación también establece en mayores de 5 años grupos objetivos. Por ejemplo, las niñas del 5º grado a nivel nacional, así lo establece el Esquema Nacional de Vacunación, que deben o se debe colocar la primera dosis del virus papiloma humano. Ojo, 5º grado a nivel nacional. A los 2 meses debe colocarse la segunda dosis de haberse colocado la primera, y a los 6 meses después de la segunda debe colocarse la tercera dosis. También establece el Esquema Nacional de Vacunación que las niñas, adolescentes y mujeres en edad reproductiva, es decir, que van de 10 a 49 años, deben recibir las dosis de difteria y tétanos, ¿no? Igual, al primer contacto con el establecimiento, la primera dosis, la segunda a los 2 meses de la primera y la tercera 6 meses después de la segunda. Esto mismo debe también aplicarse a varones mayores de 15 años que son susceptibles para difteria, tétanos y población de riesgo, ¿no? Igual, a los 15 años o al primer contacto con el establecimiento debe colocarse la primera dosis de difteria y tétanos, la segunda 2 meses después de la primera y la tercera 6 meses después de la segunda dosis. También hay grupos, como por ejemplo niños mayores de 2 años en riesgo, susceptibles para fiebre amarilla, que viven en zonas endémicas o que se desplazan a zonas endémicas, deben colocarse una dosis también de vacuna antiamarílica. Y las personas de 5 a 20 años, población de riesgo para hepatitis B, como por ejemplo trabajadores sexuales, hombres que tienen sexo con hombres, miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, deben colocarse también 3 dosis de vacuna de hepatitis B. La primera, al primer contacto con el establecimiento, la segunda dosis, 2 meses después de haber recibido la primera, y la tercera dosis, 6 meses después de haber recibido la segunda dosis. En niños mayores, en personas mayores de 2 años a 64 años, con comorbilidad, embarazadas,
personal de salud que tienen contacto directo con el paciente y población de 65 años a más, debe colocarse una dosis de vacuna de influenza al primer contacto con el establecimiento de salud. También tenemos grupos especiales que establece el Esquema Nacional de Vacunación. Entre ellos tenemos los niños portadores de VIH o niños nacidos de madres portadoras de VIH. Podemos extender tal vez este esquema especial de vacunación a todo niño inmunodeprimido, no solamente por VIH, ¿no? Puede ser un niño desnutrido también, severo, un marasmático, un kwashiorkor, ¿no? Un niño que está recibiendo tratamiento con corticoides de manera prolongada, un niño con cáncer. En fin, podemos establecer este esquema realmente para todo niño inmunodeprimido. Y vemos que en el calendario hay modificaciones importantes. Por ejemplo, ¿qué vacuna no aparece aquí en este calendario? ¿Recuerdan acá? A ver, en el recién nacido no hay ninguna diferencia, ¿no? BCG y hepatitis B, hasta ahí igual. A los 2 meses eran 4 vacunas en el calendario normal. Era pentavalente, era IPV y antineumocócica. Aquí faltaba una vacuna, ¿cuál es? Rotavirus. ¿Y por qué no lo colocamos? Porque es una vacuna con virus vivo atenuado, de tal manera que si lo colocamos a un niño con inmunodeficiencia podría producir la enfermedad, por eso está fuera del calendario. A los 4 meses es exactamente lo mismo, no aparece rotavirus tampoco, lo demás sí, y a los 6 meses también hay una pequeña diferencia, ¿no? Eran 2 vacunas a los 6 meses, la pentavalente, pero en el calendario vacunal para un niño sano era la tercera dosis era vía oral, ¿verdad? Y sin embargo aquí no le vamos a dar a un niño inmunodeficiente vía oral. ¿Por qué? Porque el polio oral es un virus también vivo atenuado. Bien, desde el principio es bastante sencillo, ¿verdad? Entonces, no administremos vacunas de virus vivos atenuados a los niños que tienen algún grado de inmunodeficiencia. Luego tenemos que a los del grupo de 7 meses a menos de 2 años, acá no hay ningún cambio, ¿no? La primera dosis de influenza y la segunda dosis de influenza es exactamente igual. Y aquí al año nos tocaba la vacuna de sarampión, papel y rubiola, más la tercera dosis de antineumocócica. Pero recordemos, ¿no? Sarampión, papel y rubiola, ¿qué tipo de vacuna es? A virus vivo atenuado. Entonces, ¿cómo si lo colocamos aquí? Hay una salvedad, ¿no? Se aplicará, dice aquí, según el Esquema Nacional de Vacunación, siempre y cuando el niño o niña no se encuentre en estadio SIDA o con inmunodeficiencia severa, ¿no? Por un lado tenemos de que puede producir la enfermedad si está en esa situación, en ese estado, pero por otro lado es que si no colocamos la vacuna, este niño puede morir, ¿no? Si hace sarampión, si hace una enfermedad parotitis, simplemente se nos muere, ¿no? Entonces acá tenemos que valorar también eso. He traído aquí a colación el calendario vacunal de Estados Unidos del año 2015, del presente año, para que abramos un poquito nuestra mente y nos demos cuenta que existen algunas diferencias, ¿no? con calendarios vacunales de otros países. Por ejemplo, en ninguna parte del calendario aparece la vacuna de BCG, ¿no? Ustedes ven acá, ¿no? No hay por ningún lado, ¿no? Algo de inglés básico sabemos, ¿no? Y no encontramos por acá ninguna que diga BCG. Bueno, las razones pueden ser múltiples, ¿no? Algunos me dirán, no, es que en Estados Unidos no hay tuberculosis, por eso ¿para qué van a vacunar? Pero en realidad es porque hay mucha controversia respecto realmente a la efectividad de la vacuna de la BCG. Hepatitis B, si colocan, miren, al nacimiento, la primera dosis, ellos consideran primera dosis, ¿no? Aquí en el Perú no, acá la primera dosis a los 2 meses todavía, pero miren, su vacuna de ellos es primera dosis, la segunda dosis ocurre entre el primer y segundo mes, y la tercera dosis ocurre entre los 6 hasta los 18 meses, ¿no? Es bastante diferente a nuestro calendario, ¿no? Rotavirus. Rotavirus sí es semejante al nuestro. Primera dosis a los 2 meses, segunda dosis a los 4 meses. Vemos acá la difteria, tétanos y pertusis. Acá sí un comentario rápido nada más. En Estados Unidos usan la vacuna acelular. Aquí ustedes ven acá DT
una A minúscula pequeña y la P. Esta A minúscula nos dice que la vacuna es acelular y esto tiene una importancia fundamental, ¿no?, para lo que es la vacunación. ¿Cuál será esa ventaja fundamental? La vacuna DPT o DTP, como están las siglas en inglés, es una de las vacunas que más reacciones adversas produce, como dije anteriormente, ¿no? Yo recuerdo que cuando trabajaba, cuando era serumista y teníamos que ir a vacunar, ¿no?, por los lugares alejados, cuando nos veían a nosotros con la enfermera, con los termos, ya la gente salía de sus casas y no querían vacunarse porque ya sabían que los efectos de la vacuna eran muy fuertes, les daba fiebre muy alta, lloraban demasiado y la gente pues es muy querendona, no quiere verlo así a sus niños, ¿no? Definitivamente, y creo que a ningún padre en realidad le gusta ver a su niño así. De modo que en Estados Unidos, lógicamente, pues cuando se observaron estos efectos, ellos inmediatamente trataron de fabricar, de elaborar una vacuna que evite estos efectos colaterales, ¿no? Y para eso, pues ellos vacunan con esta vacuna acelular. Eso no ocurre en el país, lamentablemente, ¿no? O sea, acá nuestros niños siguen todavía sufriendo un poco, ¿no?, de las molestias, de la fiebre, de la irritabilidad, del dolor que produce esta vacuna, ¿no? Ojalá que pues se pueda cambiar realmente el calendario pronto, ¿no? Esto implica un costo, obviamente, porque estas vacunas son caras, ¿no? Lo que sí tal vez debe quedar también como principio es que estas vacunas sí están disponibles en el mercado. No los ofrece el Ministerio de Salud, pero los padres pueden comprar la vacuna, ¿no? Yo creo que si hay un padre que tiene posibilidades de comprar la vacuna, puede hacerlo y va a evitar, lógicamente, pues las incomodidades de la aplicación de esta vacuna. Es necesario que se transmita el mensaje, ¿no? Porque a veces creemos que solamente lo que nos da el Ministerio de Salud es lo único que hay y en realidad no es así. Luego tenemos acá la vacuna de Haemophilus influenza. Se parece al calendario, ¿verdad? A los 2 meses, que está en la penta, a los 4 meses, y se pone a los 12 a 15 meses, la tercera dosis. Neumococo, semejante también a la nuestra, a los 2, 4 meses. Acá le ponen una tercera dosis, miren, a los 6 meses, a diferencia en el Perú. En el Perú solamente es 2, 4 y al año, ¿verdad? Son 3 dosis nada más. En cambio, en Estados Unidos ponen hasta 4 dosis, imagínense. Y la vacuna conjugada con 13 serotipos, ¿no? Luego tenemos acá la vacuna para polio. Miren, aquí usan 4 dosis de polio. La primera a los 2 meses, la segunda a los 4 meses, hasta ahí se parece, ¿no?, al calendario vacunal nacional. Y la tercera lo colocan entre los 6 meses hasta los 18 meses de edad. Pero siempre la vacuna inactivada, ¿no? Ellos no ponen vacuna oral. Y la cuarta dosis, ellos no lo llaman refuerzo, lo colocan a los 4 a 6 años, también por vía parenteral. Luego tenemos la influenza, ¿no? Vacunación anual, 1 o 2 dosis, ¿no? Ahí se parece a la nuestra. Tenemos sarampión, papera y rubiola. A partir de los 12 a 15 meses se parece también a la nuestra. Y una segunda dosis a los 4 o 6 años. Miren que nosotros acá sí somos más agresivos, ¿no? La segunda dosis lo colocamos nosotros a los 18 meses, no a los 4 años. Hay una diferencia también ahí con el calendario de Estados Unidos. Varicela, bueno, esa vacuna no la conocemos acá. Y se coloca a partir de los 12 meses en Estados Unidos. La primera dosis entre 12 a 15 meses y la segunda dosis entre los 4 a 6 años. Es decir, cuando el niño va a la escuela, ¿no? Esta vacuna también es necesario que sepan que está disponible en el mercado, ¿no? No lo ofrece el Ministerio de Salud, pero los padres pueden comprar también su vacuna de varicela. No se olviden que varicela es una enfermedad que ocasiona en muchas oportunidades complicaciones importantes, ¿no? Por ejemplo, celulitis, hemos visto casos de fascitis necrotizante en los niños, casos de encefalitis, de cerebelitis, en fin, muchas complicaciones, ¿no?, que son potencialmente evitables. Otra de las vacunas también que está en el calendario de Estados Unidos es la de hepatitis A. Acá lo vemos aquí, ¿verdad? Son 2 dosis a partir del año de edad.
tampoco la conocemos esta vacuna, ¿no? Porque no nos ofrece el Ministerio de Salud. También está disponible en el mercado aquí en Trujillo esta vacuna para colocarlo a nuestros niños. El papiloma, el virus papiloma humano, que lo van a colocar, miren, en Estados Unidos entre los 11 y 12 años, ¿no? Más o menos esto equivaldría pues a nuestro sexto grado o primer año ya de secundaria para nosotros, ¿no? La vacuna de meningococo aplican a los 11 o 12 años en la edad escolar, ¿no? Entonces hay diferencias, definitivamente. Algunas que no están en el calendario de Estados Unidos, diferencias en la cronología de aplicación y algunas vacunas que no están definitivamente en nuestro calendario. En España ocurre algo semejante, ¿no? Simplemente quiero hacer notar por aquí que ellos también utilizan la vacuna acelular, la triple celular, miren acá, el DTPA, es la triple celular, y en ellos que sí tienen una alta prevalencia, ¿no? de meningococo, y por eso ellos aplican acá, miren, dentro de su calendario, a los 4 meses y al año, ¿no? Colocan el meningococo C. El meningococo B también lo colocan a los 2, 4, 6 y al año, ¿no? Es decir, es un país prevalente, ¿no? de esta enfermedad. Y el rotavirus, ellos lo colocan 3 dosis también, 2, 4, 6 meses. Varicela, igualmente, vacuna que no hay acá, y hepatitis A. Entonces, en realidad, pues nos falta todavía, a pesar que la cobertura, ¿no? de vacunas se ha ampliado, ahora son 15 antígenos que ofrece el Ministerio de Salud, se ha ampliado todavía. Definitivamente nos falta mejorar muchísimo, ¿no? al respecto. También es necesario que sepamos que existe todavía, ¿no? a pesar que estamos en pleno siglo XXI, niños, y lo vemos en la consulta externa, que tienen 1 año de edad y no tienen una sola vacuna. Es decir, a pesar que hay una agresiva, ¿no? campaña de concientización, de sensibilización de lo importante que son las vacunas, todavía en muchas familias existe resistencia para aplicarse la vacuna. Brevemente, no vamos a hablar en mucho detalle de las vacunas porque nos pasaríamos mucho tiempo en realidad. Solamente puntualizar algunas cosas de las vacunas de los niños menores de 1 año principalmente, y de entre ellos la vacuna de la BCG, el bacilo de Calmette-Guerin. Les decía que esta vacuna no se aplica en los países desarrollados, bueno, en parte porque en realidad pues la prevalencia de tuberculosis probablemente sea baja, ¿no? en los países desarrollados, pero aún en algunos países latinoamericanos, ¿no? con no tan bajas tasas de tuberculosis no se aplican. Y esto se debe precisamente a que la eficacia de la vacuna ha sido cuestionada, ¿no? Siempre se nos ha dicho que la vacuna de la BCG va a proteger contra las formas graves de tuberculosis, ¿no? Entre ellas la tuberculosis miliar y la tuberculosis meningia principalmente, ¿no? Pero las tasas de protección en estudios que se han hecho pueden llegar entre 60 a 70% en realidad, ¿no? Es decir, a pesar de haber recibido la vacuna BCG, pueden hacer tuberculosis en sus formas graves. Y definitivamente lo que se ha establecido es que no protege contra la tuberculosis pulmonar. Eso sí ya debe quedar claro, ¿no? No protege la BCG para tuberculosis pulmonar, y la protección para enfermedades graves es relativa, ¿no? y oscila entre 60 y 70%. Esta vacuna protege, ¿no? como esa es la forma grave de tuberculosis, se debe aplicar a niños mayores de 2.500 gramos. Si un niño de menos de 1 año no se ha vacunado, el esquema de vacunación establece que debe vacunarse. Y si un niño de 1 a 4 años o menos de 5 años no ha recibido la BCG y es contacto de un caso de tuberculosis pulmonar, debe recibir la quimioprofilaxis con isoniazida, y al final de la quimioprofilaxis debe aplicarse la vacuna de BCG. Polio, ya vimos, ¿no? La vacuna de polio, ahí tenemos las dos presentaciones de polio. La polio oral, se administra 2 gotas, y la polio parenteral. También hemos dicho que la polio oral son virus vivos atenuados y que no debemos aplicar a ningún niño que tenga algún grado de inmunodeficiencia. En el Perú durante muchos años se aplicó la polio oral, hasta hace 2 años en que hubieron casos, ¿no? de polio asociada a la vacuna. Ustedes saben que la polio ya es una enfermedad erradicada en el mundo, ¿verdad? ¿O no?
¿Ya está erradicada la polio o no? ¿O todavía hay casos? Claro. El virus salvaje está erradicado. El último caso de polio por virus salvaje fue en el Perú, lamentablemente. Bueno, en algo somos campeones, ¿no? En el año 1991 se reportó el último caso en el mundo, primero en las Américas y luego en el mundo, de polio. De tal manera que se ha establecido como que es una enfermedad erradicada, ¿no? Sin embargo, lo que ha ocurrido es que ha habido casos de polio asociada a la vacuna, pero no por el virus salvaje. Entonces, definitivamente la vacuna de polio oral tiene sus ventajas, ¿no? Y la ventaja principal es que va a remediar un poco el ciclo natural de la infección de la polio. La polio es una enfermedad que se transmite boca, ¿no? Ano, es boca-ano. De tal manera que la estrategia de la OMS es dar precisamente por vía oral porque se va a producir un efecto que se llama el efecto regadera. Por cada niño inmunizado con vacuna de polio oral, va a inmunizar de una manera cruzada, vamos a decir así, a 5 o 10 niños más. En nuestro país, por las deficientes condiciones sanitarias, obviamente un niño vacunado con polio oral va a eliminar virus en las heces y por higiene, pues va a contagiar, o por mala higiene, mejor dicho, va a contagiar a otros niños, o va a inmunizar, entre comillas, a otros niños que están cerca a él. Y esa era la estrategia precisamente para tratar de erradicar la enfermedad, ¿no? Y lo que pasó en el Perú simplemente fue que pues la vacuna de polio oral se aplicó a niños que no tenían indicación para recibir ese tipo de vacuna. Un niño inmunodeficiente no debió recibir esta vacuna. Los niños que fallecieron, todos ellos en realidad tenían algún tipo de malformación congénita o tenían inmunodeficiencia y por eso murieron. Pero se ocasionó pues toda una especie de zozobra mediática, ¿no? Imagínense ustedes, ¿no? Que la prensa diga que la vacuna de polio está ocasionando polio. Imagínense las madres, pues ya no querían vacunar a sus niños definitivamente, ¿no? Cuando salió esta noticia, ¿quién iba a querer que le ponga una vacuna que puede producir la enfermedad, ¿no? Es una zozobra. Pero al mismo tiempo, miren cómo estas cosas son tan delicadas, se puso en riesgo definitivamente la salud de la población del Perú, ¿no? Por una cuestión mediática, porque el gobierno o el Ministerio de Salud tuvo que verse forzado a calmar virtualmente a la población ofreciéndole una vacuna entre comillas más segura, pero que definitivamente pues no ofrece también algunas ventajas como el de la polio oral, ¿no? Así se originó todo esto. Básicamente por eso también ocurrió el cambio, ¿no? En el calendario vacunal, a pesar que la OMS establece, ¿no? Que una de las principales estrategias de erradicación definitivamente fue y será la vía oral, ¿no? En países en vía de desarrollo. Pero bueno, la zozobra, ¿no? Definitivamente hizo cambiar. Hubiéramos sido pues un país, ¿no? Increíble, ¿no? Que vuelva a haber polio nuevamente por una cuestión así, ¿no? Que las madres no quieran vacunar a sus hijos y que tengamos nuevamente polio por el virus salvaje. Hubiera sido una cosa increíble. De manera que fue un momento delicadísimo, ¿no? Para nuestro país manejar esta situación realmente, ¿no? Entonces, si el niño ha iniciado el esquema de vacunación con polio oral, completarlo con polio oral. No utilizar el esquema parenteral oral para las dosis que faltan. Si empezó con vía oral, termina con vía oral. En niños en quienes está contraindicado la administración de la vacuna APO, no deben recibir, ¿no? Definitivamente el esquema secuencial, ya lo vimos ya, ¿no? El esquema dice 2 parenteral y 1 oral, pero en los que está contraindicado, y los que está contraindicados son los inmunodeficientes, debe ser 3 dosis de vacuna parenteral. La pentavalente, esta vacuna, ¿no? Tiene 5 antígenos: el toxoide diftérico, el toxoide tetánico, las bacterias inactivadas de Bordetella pertussis, el polisacárido conjugado. ¿Se acuerdan ustedes que hablábamos de vacunas conjugadas de Haemophilus influenza? ¿Sí? ¿Se acuerdan que era conjugado? ¿Y para qué se conjugaban? Eran proteínas, de verdad, que mejoraban la respuesta inmunitaria, ¿no? Y el antígeno de superficie del virus de hepatitis B, que era un virus fraccionado, ¿recuerdan, no? Porque había solamente una parte nada más del virus. Recordar los efectos adversos. La parte del DPT o DTP es una
una fracción, vamos a decir, ¿no? Son 3 antígenos de la pentavalente. Y el miedo que se le tiene a esta vacuna son por sus efectos adversos, ¿no? Aquí vemos, ¿no? A nivel local, dolor, eritema, induración. A nivel general, fiebre, irritabilidad, falta de apetito, vómitos, hipertermia, convulsión, hipotonía, encefalopatía incluso, ¿no? Y hay contraindicaciones para esta vacuna, ¿no? Por ejemplo, la reacción anafiláctica, alteración neurológica, encefalopatía dentro de los 7 días post vacunación. Entonces, definitivamente, estos efectos adversos se pueden mejorar con la administración de la vacuna de TA, la vacuna acelular, ¿no? Entonces, si hay posibilidades de poder colocar la vacuna celular, vamos a evitar todos estos efectos adversos o vamos a disminuirlos considerablemente. La vacuna antineumocócica, acá vemos con 13, Prevenar 13 es un laboratorio que saca esta vacuna. Empezamos con la heptavalente, luego la decavalente, ahora estamos en la 13 valente, ¿no? Esta vacuna tiene 13 serotipos, ¿no? Que son las que ocasionan la mayor parte de las enfermedades graves por neumococo, ¿no? Entre los cuales tenemos la neumonía, la meningitis, la sepsis y la otitis media, ¿no? Esta vacuna es fundamental también para evitar esas enfermedades graves en los niños. Influenza, también estamos, y vamos a entrar ya, estamos en invierno. Tuvimos un brote de influenza hace más o menos 6 años, en el año 99, si mal no recuerdo, un brote de influenza, pero la influenza ya es nuestra, ¿no? La influenza está entre nosotros, entonces tenemos que tener cuidado también. La vacuna contra influenza estacional es una vacuna trivalente. Nuevamente, recuerden, monovalente, polivalente, ¿no? Combinada, no es lo mismo. Son virus inactivados, incluyen 2 cepas de influenza A y una cepa de influenza B. Actualmente está la AH1N1 y la AH3N2. Es importante que la vacunación sea antes, ¿no?, de la época de invierno, es decir, estamos precisos ahorita para recibir la vacuna de influenza, ¿no? Este es el tiempo en el que hay que colocarse, porque entramos ya al invierno ya y vamos a tener nuevamente casos, ¿no? Esperemos que no haya brotes de influenza nuevamente. La protección se obtiene generalmente 2 a 3 semanas después de colocarse la vacuna y la inmunidad puede durar aproximadamente 1 año. La triple vírica, ¿no? 3 antígenos, sarampión, papera, rubiola, son virus vivos atenuados y se recomienda que los niños que no hayan completado su esquema de vacunación en edades que le corresponden deben recibir dosis faltantes hasta los 4 años, 11 meses y 29 días, con intervalo mínimo de 6 meses entre dosis y dosis. Y finalmente, rotavirus. Rotavirus es una vacuna que se administra por vía oral y está indicada para la protección de la diarrea severa. Básicamente protege contra las deshidrataciones severas que ocasiona este virus en niños menores de 6 meses de edad. No debemos colocar definitivamente esta vacuna después de los 6 meses de edad. Como vimos en el calendario español, incluso le ponen hasta 3 dosis, pero la tercera dosis es hasta los 6 meses. Pasados los 6 meses no se encuentra ningún beneficio. Tal vez como una cuestión anecdótica, antes de finalizar, esta es la última diapositiva me parece. Hace ya unos 15 años atrás salió por primera vez la vacuna de rotavirus y en Estados Unidos, pues en el calendario vacunal de ese año apareció esta vacuna y lamentablemente ocurrió un accidente muy grave que afectó a muchos niños americanos. El principal efecto de esta vacuna definitivamente es lo que se conoce como la invaginación intestinal o intususcepción. Y ocurrió pues definitivamente en muchos casos de esta enfermedad y tuvo que retirarse del mercado, ¿no?, a esta vacuna de rotavirus. Salió del calendario hasta que ya se ha elaborado una vacuna mucho más segura, ¿no? En nuestro país, bueno, no conocíamos la vacuna y no ocurrió ese accidente en nuestros niños, ¿no? También señalar que hubo en algún momento también un miedo y temor contra la vacuna de la triple vírica en algún momento, ¿no?
No sé si ustedes recuerdan el famoso eh, timerosal, que es un componente que está en la vacuna, que tiene pues algún grado de dosis de mercurio, y salieron algunos trabajos, investigaciones que decían que este componente eh, estaba íntimamente relacionado con los casos de autismo, ¿no? El autismo a nivel mundial ha aumentado y los investigadores del autismo dijeron, bueno, parece que por el timerosal es el problema, ¿no? Eso también creó mucha zozobra, ¿no? En la población y tuvo que ser aclarado, ¿no? Los mismos científicos tuvieron que hacer investigaciones y algunos de los médicos que publicaron y pues se pusieron en zozobra la salud mundial fueron condenados realmente, ¿no? Por una mala información. Es muy importante, ¿no? Que se maneje la información de las vacunas de una manera correcta, de una manera real, porque es como pues crear miedo y temor en la población, y yo estoy seguro que ninguna madre va a dejar que pongan una vacuna a su niño que no es 100% segura, ¿no? Bueno, con eso hemos terminado. No sé si habrá alguna inquietud, alguna pregunta, o si no, muchas gracias.